Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema específico que es de una enorme actualidad por sus repercusiones, por el impacto que puede tener en el conjunto de la evolución del mundo durante los próximos meses y años, pero bueno, fundamentalmente en los próximos meses, ¿no? Bien, bueno, antes de nada, acordaros por favor de que suscribiros si no estáis suscritos, simplemente darle a la tecla de suscribirse, ya sabéis que es gratuito. Si queréis ayudarnos, dadle a la tecla de unirme o unirse. Si os gusta el vídeo, darle like. Difundir por favor lo que os parezca interesante, proponer a otros que se suscriban y dejarnos ideas, comentarios, preguntas, propuestas que iremos, en la medida en que podamos, comentando o respondiendo a través de los vídeos de preguntas y respuestas que vamos haciendo en el canal. Bien, vamos a ver. Pues el tema de hoy es el trumpismo, si se quiere. Más que nada, en qué medida el trumpismo en el actual contexto puede ser o no una clave para desatascar el actual, digamos, encierro de la situación geopolítica mundial. De alguna forma, como dicen algunos, si es lo que nos puede salvar de un estallido a muy corto plazo, de una guerra mundial, o no, o no. Bueno, es un tema en el que hay algunos que están muy seguros de que efectivamente una segunda presidencia de Trump nos iba a salvar de ese conflicto mundial. Otros, al contrario, desconfían absolutamente y creen que no va a ser así. Y luego estamos los que quizás no lo tenemos del todo claro, pero vamos a intentar aportar datos para que vosotros mismos os hagáis una opinión al respecto, ¿no? Bueno, vamos a ver. Si vamos al origen, pues ya sabéis que Trump es un millonario estadounidense, del que hay muchas cosas que se han dicho en cuanto a su origen, el origen de su familia, etcétera. Pero bueno, desde el punto de vista político, ha estado relacionado tanto con el Partido Republicano como con el Partido Demócrata. Entonces, históricamente difícilmente se le podía considerar como relacionado con el ala, vamos a decir, radical del Partido Republicano. En el año 2015, el que se planteara su candidatura y el que esta candidatura saliera adelante fue una sorpresa, y esa sorpresa enseguida se relacionó, bueno, primero con un mensaje, vamos a decir, claramente anticorrupción y antioligárquico, y con un estilo, pues digamos, muy emotivo, a veces agresivo, que de alguna forma facilitaba el ubicar a Trump en un contexto, vamos a decir, populista o radical, ¿no? Bien, la cuestión es que durante el primer mandato de Trump sus políticas fueron tremendamente contradictorias. Pero vamos a hablar fundamentalmente de sus políticas exteriores, es decir, su posicionamiento en geopolítica, que es lo que en este momento resulta clave para el mundo, ¿no? Claro, en definitiva, se trata de ver si Donald Trump en un segundo mandato respondería a ese posicionamiento inicial del trumpismo, que parecía basarse en esa idea de que Estados Unidos tiene que dejar de ser el policía del mundo y tiene que concentrarse en reconstruir el país. Y esa sería una opción, digamos, extraordinaria en este momento, porque esto sería, digamos, perfectamente compatible con esa estrategia de los países emergentes y de cada vez más países en desarrollo de avanzar hacia un mundo multipolar en el cual Estados Unidos sería uno de los polos, ¿no? De alguna forma aceptando o resituándose en ese contexto, pasando de un hegemón global a uno de los polos de referencia en el mundo, ¿no? Bueno, esto sería, claro, extraordinario, porque siendo consecuente con esto, un segundo mandato de Trump podría detener el actual avance de las grandes corporaciones occidentales hacia un estallido mundial, ¿no? Hacia una guerra mundial
algo que sabemos que llevan aproximadamente un año, más de un año, intentando provocar a Rusia para que les dé ese pretexto para poner en marcha esta guerra mundial, y desde octubre aproximadamente están haciendo lo mismo en Oriente Medio con Irán. Hasta ahora no lo han conseguido, pero están haciendo movimientos cada vez más agresivos, pues precisamente porque todo parece indicar que están pensando que tienen que hacerlo antes de las elecciones norteamericanas, o bien antes de que se celebren las elecciones o antes de que un posible mandato de Donald Trump comience en enero, o bien antes de que Rusia gane la guerra en Ucrania, que es algo que en principio se ve claro que va a pasar. Lo que no se sabe exactamente es cuándo, a qué ritmo de avance. Bien, bueno, ¿qué podemos decir con respecto a ese posicionamiento? Porque claro, la otra posibilidad es que esas expectativas con respecto a Trump pues no se cumplan, y que al contrario, pues Donald Trump sea, digamos, pues otra cara de la moneda de la élite corporativa occidental, y que por lo tanto, pues esa presidencia, esa segunda presidencia de Donald Trump no detenga ese avance hacia el estallido bélico mundial. Hay una variante, ¿no? Que el trumpismo esté jugando a la hegemonía de Estados Unidos, pero desde la perspectiva de considerar, como hacen ciertamente algunos republicanos, de que su fundamental enemigo no es Rusia, sino China, y que al contrario lo que tienen que hacer es tranquilizar la situación con Rusia para ir directamente, encaminarse directamente hacia el objetivo de neutralizar a China. Bueno, esto no solucionaría el problema de fondo, pero sí permitiría ganar tiempo. Es decir, ahora el enfrentamiento está claramente planteado contra Rusia por un lado e Irán por el otro. Si se consigue evitar ese estallido, pues se ganaría tiempo, sin perjuicio de que esas políticas contra China, si se va en esa dirección, pues de alguna forma nos estaría encaminando también hacia un conflicto similar, aunque no fuese de forma inmediata, ¿no? Bien, vamos a ver. Volviendo a los orígenes de Trump, o del trumpismo más bien. Tenemos unas posiciones iniciales, un mensaje claramente anticorrupción y antioligárquico, que se basa en, digamos, en transmitir en los mítines, en sus programas, en transmitir el mensaje de que Estados Unidos está en decadencia, que tiene algo que es difícilmente objetable, es una evidencia, ¿no? Que la responsabilidad está fundamentalmente en Washington, en la casta política de Washington, casta política o política económica, como queráis, y que, bueno, hay que limpiar esa casta, ¿no? Es decir, de drenar el pantano, solía decir Trump al principio, ¿no? Hay que drenar el pantano, es decir, esa política, digamos, o ese mensaje anticorrupción es un mensaje clave inicial del trumpismo, ¿no? Bueno, es un mensaje anticorrupción, antioligárquico, si se quiere, que tenía una cierta base en algo que se estaba extendiendo en la población norteamericana, o en un sector importante de la población norteamericana, que es ese sentimiento de desconfianza con respecto a la casta política, tanto republicana como demócrata, ¿no? También sabemos que a raíz de las estrategias de Estados Unidos iniciadas a partir del 2001 de ir destruyendo uno tras otro los países musulmanes avanzados, se fue generando una desconfianza con respecto a esas estrategias en un sector importante del ejército y de los servicios de inteligencia, ¿no? Con la idea de que eran políticas absurdas, que podían beneficiar a determinados sectores de la oligarquía norteamericana, pero que no tenían ningún sentido desde el punto de vista de los intereses de Estados Unidos, que no hacían más que, digamos, generar enemigos donde antes no los había, o hacer imposible, digamos, la convivencia, el acuerdo, la cooperación con los países musulmanes, entre otras cosas, ¿no? En definitiva, estos
sectores tenían la sensación de que estaban trabajando, de hecho, no para su país, sino para estas élites oligárquicas que muchas veces tienen intereses contradictorios con los de Estados Unidos, ¿no? Bueno, sí parece que dentro de estos sectores del ejército y de los servicios de inteligencia, pues se fue desarrollando la idea de que había que hacer algo al respecto y que, según algunos, este es el origen de la candidatura de Donald Trump en el año 2016. Es decir, estos sectores con un importante peso dentro de los grupos fácticos, digamos, pues se pusieron en contacto con Donald Trump y utilizaron a Donald Trump como trampolín de esos objetivos, vamos a decir, antioligárquicos, anticorrupción, ¿no? Bueno, el problema de estas políticas anticorrupción es que si no más allá, van más allá, si no van más allá, digo, está claro en contra de quién están, pero no está tan claro a favor de qué, ¿no? Entonces, esto, a la hora de aplicarlas a la acción política, pueden generar muchas contradicciones, ¿no? El caso es que, desde el punto de vista de la política exterior, Donald Trump sí estuvo en su primer mandato en una contradicción constante, ¿no? De alguna forma parecía que quería recomponer las relaciones con Rusia, por ejemplo, pero las sanciones no se redujeron, ¿no? Las sanciones que ya se habían puesto en marcha, ¿no? Inició una guerra comercial con China y con Europa, pero sin embargo parece que sus relaciones personales, tanto con Vladimir Putin como con Xi Jinping, eran buenas, ¿no? En el caso de Oriente Medio, tuvo una relación muy estrecha con los intereses, vamos a decir, del lobby pro-israelí y una enemistad evidente con Irán, ¿no? Esto es importante, tienen recordarlo, porque, claro, en el momento actual, esas diferentes políticas con unos y otros países serían imposibles. Serían imposibles porque, claro, ya el eje Rusia, China, Irán está perfectamente afianzado y un segundo mandato de Donald Trump difícilmente iba a poder, digamos, recomponer las relaciones con Rusia a la vez que ataca a Irán o apoya las políticas de Israel contra Irán. Bueno, entonces ese segundo mandato Donald Trump iba a tener que elegir, ¿no? Bien, también tenemos unas contradicciones evidentes con algunas de las personas que nombró Donald Trump durante su mandato, pues claros halcones en geopolítica, ¿no? Pompeo podía ser uno, pero sobre todo John Bolton, ¿no? Un claro neoconservador, ¿no? Y bueno, hay distintas opiniones al respecto de en qué medida lo que hizo Donald Trump durante su primer mandato responde a lo que él quería hacer o responde a lo que, digamos, el estado profundo, la administración norteamericana, el contexto político y económico le permitía. Pero claro, es que ese mensaje, ese discurso, es cierto que se puede introducir o utilizar sobre prácticamente todos los presidentes norteamericanos, ¿no? La administración norteamericana es muy compleja, no es como la de los países europeos. El presidente tiene una fuerza muy relativa, en teoría, para cambiar, para forzar a las agencias y los departamentos de la administración para desarrollar unas determinadas políticas. Entonces, si el presidente se alinea, bueno, lo que ocurre con esos departamentos y agencias es que suelen tener sus propios intereses y que además responden a intereses externos, muchas veces intereses corporativos antes que a los criterios de la presidencia, ¿no? Entonces, si el presidente se alinea muy claramente con esos intereses corporativos, bueno, pues parece que todo funciona bien y que se le obedece, etcétera. Pero si choca con estos intereses corporativos, generan problemas inmediatamente, ¿no? Bueno, entonces, como también se ha dicho sobre otros presidentes, sobre Donald Trump se ha dicho, bueno, en ese primer mandato bastante hizo con sobrevivir, porque estaba tan claramente enfrentado al sistema que
los ataques eran continuos y tenía constantemente que estar jugando, pues tanto en decisiones que tomaba como en nombramientos, tal, con intentando apaciguar a esos sectores corporativos, ¿no? Bueno, sin descartar que pueda haber habido algo de esto, pero claro, es que es un argumento que no nos permite valorar absolutamente nada de ese primer mandato. Lo que sí sabemos es que ese primer mandato fue claramente contradictorio en política, en el ámbito geopolítico, ¿no? Bien, sí es cierto que Donald Trump, y esto se ha dicho muchas veces, no inició ninguna guerra en su mandato, lo cual chocaba con las estrategias y las acciones de los presidentes anteriores durante muchos años, ¿no? Desde los años 80, creo, ¿no? Pero bueno, también es cierto que el contexto actual hace mucho más difícil que Estados Unidos entre en guerras con la facilidad con las que entraba antes, porque ahora, ¿por qué? Pues ahora están los países emergentes, están China y Rusia, que no le van a tolerar fácilmente que ese tipo de invasiones. Y esto quedó claro ya a partir de la intervención rusa en Siria, ¿no? Que detuvo ya ese proceso de invasiones, ¿no? Bueno, en conjunto, todo esto a nosotros nos lleva a situarnos en una posición fundamentalmente de duda con respecto a cuáles pueden ser los posicionamientos de Donald Trump en un segundo mandato, ¿no? Pero sí es cierto también que desde el punto de vista positivo estamos viendo que los interlocutores geopolíticos están actuando con respecto a Donald Trump como si efectivamente dieran por supuesto que ese segundo mandato de Donald Trump va a responder a esos planteamientos iniciales, digamos a decir antioligárquicos o anticorrupción, y ese concepto de que Estados Unidos deje de ser el policía del mundo, ¿no? Y lo digo tanto por los países emergentes, ¿no?, como por Wall Street, por los posicionamientos de la oligarquía tan obsesivamente anti-Trump, tan aparentemente seguros de que un segundo mandato de Donald Trump es para ellos destructivo. Bueno, esto lo dijo, yo creo que fue George Soros, ¿no? Cuando esto en el año 2020, ¿no? Creo que dijo un primer mandato con Donald Trump ha sido difícil, un segundo mandato sería destructivo, ¿no? Bien, vamos a ver. Entonces, sí, ya digo que tanto los países emergentes como Wall Street o estos intereses corporativos que controlan Europa y Estados Unidos están actuando como respecto a Donald Trump, aparentemente dando por supuesto que Donald Trump pues es la persona que o es la candidatura que si sale adelante puede detener este proceso que nos está llevando hacia una guerra mundial, ¿no?, a muy corto plazo. Bueno, y luego hay un factor que yo creo que es muy importante, ¿no?, en este momento, y es el factor, ya lo hemos comentado en otros vídeos, el factor de estos referentes del Partido Demócrata, que son prácticamente los únicos que se habían mantenido fuera de la influencia oligárquica en el Partido Demócrata. Es un partido que ahora es el partido de Wall Street, clarísimamente. Y entonces esos referentes del Partido Demócrata que se habían mantenido aún que fuera de esa influencia oligárquica, como son Robert Kennedy y Tulsi Gabbard, dejan de apoyar al Partido Demócrata y se vuelcan en apoyar a la candidatura de Donald Trump, ¿no? Claro, estas personas no son cualquier persona, son personas. Tulsi Gabbard ha sido candidata presidencial, Robert Kennedy tiene una influencia muy importante en un sector del electorado. Son personas que tienen que tener una información interna perfecta, ¿no?, con todo tipo de detalles, ¿no? Y el que hagan esa apuesta, pues parece que claramente nos está indicando que tienen un conocimiento suficiente del Trump, del trumpismo, de su candidatura, como para apostar por él dentro de ese contexto de las opciones antioligárquicas, ¿no?, de las estrategias antioligárquicas, ¿no? Bueno, ya sabéis que por otro lado, desde el punto de vista del Partido Republicano, Donald Trump tenía una posición
alternativa, disidente, outsider, también en el propio Partido Republicano. Es decir, que cuando ganó las primeras elecciones fue una sorpresa incluso dentro de su propio partido y tenía su propio partido en contra, ¿no? Esto ahora es distinto. Parece que Trump ya controla mayoritariamente el Partido Republicano y esto le puede dar un mayor margen, ¿no? Bueno, en sentido contrario a lo que hemos comentado con respecto al Partido Demócrata, pues tenemos el posicionamiento de Cheney, este halcón republicano que tuvo tanto peso en las legislaturas, en los mandatos presidenciales de George Bush hijo, que claramente se ha posicionado a favor de la candidatura de Harris, ¿no? Entonces, son detalles que nos están indicando algo, en principio, aparentemente muy positivo sobre las expectativas que podemos tener de esa candidatura de Donald Trump, ¿no? Hay un dato de estos días que creo que es interesante. Vamos a ver. Sí, aquí está. Bueno, esta es información sobre los donantes, sobre los grandes donantes a las dos candidaturas, de Harris y de Donald Trump. Entonces, ahí veis muy claramente, no sé si la letra es un poco pequeña, no sé si podéis verlo, ¿no? Pero se ve muy claramente cómo los donantes corporativos están volcados en Harris frente a Donald Trump, ¿no? Donald Trump tiene donantes también, pero el peso de estas donaciones es tremendamente inferior comparativamente en el caso de Donald Trump. Incluso algunos de los donantes a Donald Trump tienen a Trump como el segundo receptor, es decir, es una estrategia habitual de las corporaciones norteamericanas que en las distintas elecciones pues donan a los dos candidatos, a los candidatos de los dos partidos, dan más dinero al que prefieren, vamos a decir, y menos al segundo, pero por si acaso les dan a los dos, ¿no? Entonces, esto se ve en algunos casos, por ejemplo, de algunos de los donantes a Trump, ¿no? Como Boeing, por ejemplo, que le da algunos fondos a Trump, pero mucho más a Harris, o Wells Fargo también, ¿no? Que hace algo similar, ¿no? Bueno, yo creo que este es un dato importante, ¿no? Es decir, que probablemente nos revela que efectivamente la candidatura de Harris es la candidatura preferida de estas élites corporativas que, ya digo, son las que controlan Europa y Estados Unidos y que son las que nos están llevando ahora a esa guerra mundial, ¿no? Bueno, pues os he dado, digamos, la información básica de la que disponemos. A partir de ahí, ya veis que no tenemos en EKI Center una opinión rotunda sobre qué es lo que supondría exactamente un segundo mandato de Donald Trump como presidente. Y bueno, pero a ver si con estos datos vosotros mismos os podéis hacer una opinión, ¿no? Yo creo que también durante estas semanas y meses iremos recogiendo nuevos indicios, nuevos datos que nos puedan apuntar con más detalle en una u otra dirección. Si hay datos significativos al respecto, los iremos compartiendo con vosotros. Bien, pues nada más. Acordaros, por favor, si no estáis suscritos, de darle a la tecla de suscripción. Ya sabéis que es gratuito. Darle a like si os ha gustado el vídeo. Si queréis ayudarnos, darle a la tecla de unirme o unirse. Difundir la información que os parezca interesante. Proponer a otros que se suscriban y dejarnos propuestas, comentarios, ideas o sugerencias, preguntas también, ¿no? Que en la medida en que podamos iremos comentándolas o respondiéndolas en los vídeos de preguntas y respuestas que hacemos en el canal. Nada más. Gracias. Hasta la próxima.